Muy buenas noches, mis estimados amigos. Estoy muy feliz de encontrarme nuevamente con ustedes en su programa Suficientes en él. Esta noche, perdón, va a ser maravillosa porque vamos a dilucidar muchos puntos más que nos van a llevar a la conclusión de lo especial, de lo valioso y lo suficientes que somos como seres humanos. Creo que ustedes habrán oído la moraleja de el joven que se encontraba en una actitud tan desmoralizada, se encontraba tan triste, porque él pensaba de que había recibido tantos golpes en la vida y para completarlo acababan de botar del trabajo, lo habían maltratado en su misma casa, porque sencillamente no creían en él. Y ese muchacho se sentía tan mal, pero tuvo la dicha de encontrarse en el camino a uno de sus profesores de la primaria, que le tenía mucho cariño y que sabía que ese muchacho había sufrido mucho familiarmente, tenía una familia disfuncional y que eso le acarreaba siempre problemas de estima, donde él no se sentía bien. Y él le contó todo lo que le estaba sucediendo, que se sentía muy mal y que él pensaba que él no tenía una valía, que, que su familia no lo quería, que nadie lo quería y que él sentía que ni siquiera merecía vivir. El profesor, muy hábil, sacó de su bolsillo un billete y le dijo, ¿tú estás viendo este billete? Y él le dice, no, sí, por supuesto. ¿Tú crees que este billete vale? Y él le dice, no, por supuesto. Este billete vale $10. Él le dice, ah, ok, este vale $10. Y si yo agarro este billete y lo doblo y lo machuco así, ¿tú crees que el billete tiene valor? Le dice, no, sí, usted lo estira y el billete va a valer los mismos $10. Le dice, ah, ok. Y si yo agarro el billete y lo machuco y lo batuqueo y le doy con los pies, ¿usted cree que este billete vale? Y le dice, sí, por supuesto. Vamos a estirarlo. Y estiraron el billetico ya machucadito, así, pero le hacemos así. ¿Y tú crees que vale? Sí, bueno, por supuesto que vale. Y le dice, ¿tú sabes por qué este billete tiene tanto valor? Y le dice, bueno, no sé. Le dice, pues un billete. Y dice, hay una casa que es una casa titulada con la especialidad de emitir estos billetes. Y mientras este billete no sea falso, porque lo haya emitido el titular nacional, el que está adjudicado para hacer los billetes, este billete, hasta si tuviera así partido, nosotros lo pegáramos y el billete tiene valor, porque el billete no es falso. Lo emitió aquel que está destinado a darle valor a la emisión de un billete. Esto es un título valor y esto vale donde quiera que tú vayas. Y le dijo, así eres tú. Tú fuiste creado por aquel que es el dueño del universo y que le da valor a todas las cosas. El hecho de que tú vengas de allí, de esa creación maravillosa, que sea el Rey de Reyes y Señor de Señores el que te haya creado, el Todopoderoso, tú tienes un valor sin igual y ese valor no te lo va a quitar nadie. No importa que las circunstancias de la vida te maltraten, no importa que los demás no crean en ti, no importa que te machuquen, que te peguen, lo que sea, o que hasta te rompan, pero no pueden acabar contigo, porque el titular, el dueño de esa fábrica te hizo como un ser único, especial, donde no hay otro como tú. Y yo te quiero decir esta noche también a ti, tú tienes un valor especialísimo. Tenemos un valor especialísimo porque aquel que nos crea nos hizo único. ¿Sabes qué?
Tú eres una edición especial. Y eso es lo que vamos a seguir estudiando, porque yo creo que te hice la aclaratoria de que vamos a ir viendo, ya en el primer tema tuvimos algunos problemas técnicos, porque su servidora, con la edad que tiene, no es muy buena en técnica, pero hemos ido poco a poco solucionándolo, porque lo importante es que podamos determinar y entender, racionalizar la valía como seres humanos que nosotros tenemos. Vamos a pasar un trimestre completo estudiando todos los aspectos, todos los puntos que nos demuestran que somos suficientes y que Dios nos hizo seres especialísimos. Y de eso no nos queda la menor duda. La semana pasada estudiamos que somos unos seres especialísimos porque somos creados por el Todopoderoso. Pero ahorita vamos a seguir estudiando ese otro aspecto de esa misma creación y vamos a concluir la dignidad que tenemos como seres humanos, nuestra valía y nuestro valor propio, porque somos seres únicos y originales. Yo te quiero leer en Génesis 1, 26, 27, porque de allí estamos hablando de la casa de emisión del creador, del que nos formó. Y el creador que nos formó en Génesis 1, 26, 27, relata la forma tan espectacular como nos hizo. Y dice en el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Quién estaban hablando aquí? Estaban hablando en plural. Estaban hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los que somos cristianos aquí sabemos que esas son las tres personas que conforman nuestra deidad. Y ellos estaban allí diciendo, hagamos al hombre a la imagen de quién, de un perro, de un gato, no, a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y eso es tan hermoso porque eso da para muchos puntos de los que vamos a seguir nosotros estudiando acá. Porque imagínense, a nuestra imagen. La imagen de Dios es amorosa. Esa es la característica predominante, quiere decir que tú fuiste hecho con amor. Y ese punto también lo vamos a estudiar. Y eres una vasija de amor para Dios y para el hombre y para ti mismo. Por eso es que nos podemos regenerar en amor. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y ve lo otro que dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. O sea que Dios no nos se conformó con hacernos así. Decir, ay, yo te voy a hacer y te voy a poner ahí. Y vas a depender de mí. Y vas a hacer como lo que yo quiera que tú hagas. No, Dios dijo, porque yo soy, tú vas a ser como un robot mío. No, Dios dijo, te creó con un dominio tan especial que Él dice que te vas a enseñorear, o sea, vas a ser señor, perdón, tengo algo que me cayó en el ojo, vas a ser señor de los peces del mar, de las aves de los cielos, de las bestias y de toda la tierra. Y luego sigue diciendo, y de todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y dijo, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar. Y otra vez vuelve a repetir el dominio del hombre y, y su papel como mayordomos que somos de toda la naturaleza. Dice señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Entonces, ahí vemos la peculiaridad de esa creación. Dios te hizo especialísimo. Pero aquí, como estamos estudiando nuestra parte biológica, yo he traído como invitado
Aparte de que la semana pasada tuvimos el doctor Estela Mota, que nos explicó muchas cosas, hoy también tenemos al doctor Francisco Gómez. Este doctor, yo traigo para acá gente que tiene una sensibilidad humana, que no es que solamente sepan de biología. Este es un doctor especialista en toda, no solamente el área administrativa en hospitales, sino en la forma de cómo hacer ayuda social a todas las comunidades. Y en eso ha trabajado muchísimo y por eso yo siento una inclinación muy grande a tratar con él y lo he traído como invitado hoy. Él tiene muchas especializaciones en medicina interna en todas las áreas, pero lo más bonito es que el hombre también últimamente ha trabajado con la parte estética. También es cirujano plástico, tiene experiencia también en esta área, pero yo me lo traje hoy como invitado porque sé que es una persona que ama al prójimo y que ha tratado en bien social, y eso no es solamente de él, eso es una marca familiar porque lo tiene su papá también, que fue juez allá en el estado Sucre. Entonces con nosotros vamos a darle la bienvenida al doctor Francisco Gómez. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo te Hola, encuentras? ¿Cómo te sientes buenas hoy? noches. Gracias por la invitación. Saludos a De tu nada, audiencia y a tus televidentes. Está muy bien tu programa. Me honra mucho con la invitación. Esperemos que pueda aportar algo de información de la que tú deseas transmitirle a tus oyentes. Sí, no, nos alegra mucho a nosotros también porque esta parte es importante que la hable alguien que tenga experiencia o conocimiento, porque uno sí, yo me puedo documentar y la puedo leer, pero no voy a soltar todas las perlitas que las puedes soltar tú y que nos puedas ir diciendo por qué tú crees que nosotros somos una creación maravillosa. ¿Qué tú piensas acerca de eso, de lo que tú has visto del parto, de cómo nos desarrollamos como seres humanos? ¿Qué nos distingue? ¿Qué nos hace maravilloso en la naturaleza? En esa naturaleza, porque toda la formó Dios, ¿verdad? Todos somos formados por Dios, las plantas, todos los animales, pero nosotros como seres humanos, ¿qué ves tú tan maravilloso en esa creación de Dios? Es un tema bastante extenso eh, porque la creación, como tú misma decías, que somos seres únicos, no solamente los seres humanos, la vida en general, creada por el Señor, en un mundo y un universo en donde, hablando ya de la parte biológica y la parte científica, toda la materia en el mundo y en el universo está compuesta por los mismos componentes, por carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, y cómo Dios hizo posible con otros componentes lograr las combinaciones exactas y precisas para que cada combinación produzca un elemento específico. Elementos que no tienen vida y elementos vivos que tienen vida, que es ese toque que le da Dios a justamente esas combinaciones de esos elementos de la naturaleza en donde le da la particularidad de tener vida, de tener esa energía, el alma, Ujú. de tener espíritu, ¿ves? De tener raciocinio, de tener sentimientos, de amar, de querer y de ayudar. Entonces, es extraordinario el tema interesante. Cuando yo comencé a estudiar medicina, la cosa que me atraía era el querer diagnosticar, el querer saber cómo, por qué la gente se enfermaba, cómo se cura y ayudar ese sentimiento. Pero después que estudiando medicina te comienzas a dar cuenta y a ver cómo se forma, cómo se crea un ser humano, cómo nace, desde el que se creó el ser humano y cómo ha venido evolucionando el ser humano durante la historia, te hace todavía ser más interesante el asunto, ¿no? Y ahondar. Y te das cuenta de la perfección con que Dios creó la naturaleza para que las cosas se fuesen luego reproduciendo y
produciendo de manera espontánea, porque yo decía a mi hijo en estos días, Dios no puede estar en cada fecundación, voy a crear aquí voy a crear aquí un catire, un moreno, aquí voy a crear una mujer. No, Él creó la ley de la naturaleza, las combinaciones y la energía para que todo eso después se fuese espontáneo y se diera de una manera perfecta. Entonces, y tan perfecto de que también, digo, que lo que tú decías al principio, de que cada ser, cada persona que se genere y que se cree con ese procedimiento de fecundación, de unión de un hombre y una mujer, sea un ser único. Y las ciencias, en el desarrollo científico, la información a la luz de los conocimientos, se fue ahondando en la parte de genética, en la parte de los estudios microscópicos del ser humano, y efectivamente se fue comprobando científicamente que cada ser humano tiene unas particularidades exclusivas, distintas a los otros 6.000 millones de seres humanos que habitan la Tierra. Entre las cosas más importantes, bueno, más destacables que la gente conoce es el ADN que tiene todo el mundo en el núcleo de sus células y que el ser humano tiene un ADN muy particular del ser humano y que todos los seres humanos compartimos el 99,9% del ADN en el sentido de que es igual, las combinaciones. El 0,1% de ese ADN es el que es exclusivo para cada persona. Yo tengo mi 0,1% de mi ADN es diferente de todo el resto de la humanidad. Una cosa, Este, no es- ajá, perdón que te ajá. interrumpa, y ese ADN de los que son gemelos, que son en el mismo, que vienen en la misma bolsita o están formados juntos, ese tiene alguna diferencia, porque siempre he tenido también esa inquietud. Comparten un poquito más, quizás, pero los gemelos idénticos, que son monoamnióticos y con una sola placenta, que son los gemelos idénticos, que se llaman, que comparten todo, no tienen las mismas huellas dactilares. Puede ser que no tengan el mismo grupo sanguíneo. Puede ser, o sea, siempre van a tener una diferencia. Es Entonces, tremendo, ¿verdad? sí, Tremendo, pues. porque es único. Y hay cosas que, bueno, que entonces dependen de esa combinación entre el espermatozoide y el óvulo. Como tú decías, bueno, claro, en una relación hay 200, 300 millones de espermatozoides en un momento determinado y un óvulo que lo está esperando en el útero, en el ovario, en la trompa, para ser fecundado. Pero la mujer nace en cada ovario con 1 millón de óvulos. Y, y por eso es que el óvulo, la mujer nace con la cantidad de óvulos que va a tener toda su vida. Cuando se acaban esos óvulos, viene lo que se llama la menopausia. En cambio, el Ujú. hombre es diferente porque el hombre genera los espermatozoides todos los meses. Entonces, si cuando tiene una relación y hay una eyaculación y van 300 millones de espermatozoides allí, los próximos 300 millones se van formando de una membrana madre que está en el testículo que se va duplicando y va formando espermatozoides nuevos. Unos que son X, otros que son Y, y una de las leyes de las que Dios se valió y creó para que justamente se dieran esas combinaciones son las leyes de las probabilidades y las leyes de que, entonces, esa cantidad justamente es para que sea aleatorio. Y la cantidad de genes que tiene cada ADN es justamente cuando se combinan, son una cantidad tan inmensa de genes que las combinaciones aleatorias, la probabilidad de que una combinación aleatoria de genética del mismo padre y la misma madre, que tienen 7 muchachos, la combinación de que cada hijo tenga la misma combinación de ADN, de genes, es nula, es cero. Es improbable, es imposible que así vengan del mismo papá y misma la mamá y sean espermatozoides del mismo hombre, misma mujer, no se combinan, hacen la misma combinación por la cantidad. Entonces siempre cada ser humano va a tener una combinación genética única y exclusiva. O sea que
yo le quiero dar una palomita a mi criador, porque entonces quiere decir que Dios nos hizo tan especialísimos de que yo siempre he pensado que Dios soñó contigo. O sea, hay gente que, bueno, que puede diferir de eso, pero yo siempre, porque es que te lo dice la palabra de Dios. Yo creo que yo tengo por aquí un versículo, dice, eh, oye, no lo tengo aquí, pero tengo otro que dice Isaías 43:4, dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Pero hay otros donde dice directamente, que dice, por lo menos en Salmos 2:7, dice, mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. O sea, porque es que es una cosa tan hermosa, pero tan espectacular, tan increíblemente genial y bueno, que tú dices, Dios mío, es lo que estamos hablando. Y te pones a ver, 300 millones de espermas producen, me estabas diciendo tú, el hombre. 300.000 Esperma, espermatozoides espontáneamente salen por cada relación. eyaculación, o sea, una Sí. cosa que tú ves que es maravillosa. Y entonces toda esa gente se pone a competir ahí para ver quién llega primero y quién hace que quién es el que le va a captar ese óvulo. Aparte el óvulo es pretencioso, como nosotras somos Ujú. pretenciosas, entonces el óvulo dice, no, no me gusta este, y él quiere escoger, ella Y, quiere y, y, escoger y el es, y, mejor, es- y espera solo 24 horas. imagínate. Cada ovulación del ovario, que salen óvulos a la trompa, a esperar los espermatozoides, esos óvulos esperan 24 horas. Si no llega ningún óvulo, ellos se regresan, se Ay, degradan. sí, ya, no, no vamos a seguir En- en- esperando. Y No, nosotras igual. no porque hay riesgos después de mutaciones, y hay riesgo de, o sea, Ah, la vida tiene que formarse de una manera con material recién producido todo bien fresco. fresquito, como lo Sí, decimos nosotros en exacto. cristiano. Y la otra sí, lo que tú dices, por supuesto, hay una competencia desde la vagina hasta la trompa de 300.000 espermatozoides, que por supuesto entonces eso lo hace Dios con toda la intención de que llegue el más capaz, el más fuerte, que tenga mejor motilidad, mejor capacidad, mejor forma, para que cree después un ser a imagen con esa característica, buscando la perfección y buscando la normalidad. Exacto. Ahora, nene, yo quisiera que me hablaras acerca Doctor de, Nené. doctor, se me salió la clase. Yo Cuando yo quisiera estaba en el liceo, y en la universidad, y a mí me llamaban Nené desde que nací, y yo le llamaba a mi casa y decía, mira, vale, ustedes me van a seguir llamando Nené, cuando yo me gradúe me van a llamar Doctor Nené. Y me quedé y nomás nunca me lo pude quitar. más nunca te llamaron sino nene. Pero no me También le quiero molesta. decir que Nene es cantante, pero es muy buen cantante. También son las Y eso es lo bendiciones que que más Dios le le da a gusta. uno. Si yo lo invitara aquí a cantar, fuera más feliz todavía. Pronto, bueno, algún día. Bueno, algún día vamos a ver. Bueno, entonces para terminar de darle la información entonces a tus oyentes Ajá, sobre esos datos que los hacen a cada quien exclusivo desde el punto de vista biológico, ya hablamos del ADN y que también ustedes pueden leer que el iris de cada ojo ajá. es exclusivo y es diferente a todos los demás. Cada ser humano tiene el iris en cuanto a las grietas que tiene el iris, los filamentos y los colores, las rayitas de colores, eso, la combinación y la forma de eso es exclusiva de cada persona. O No sea, hay, que se no hay dos, parece entonces a esto, ¿verdad? no, A esta identidad. sí, claro, esto es genético, viene en la información genética y en la formación embrionaria. Las huellas dactilares, la forma de la cara y muchas cosas se moldean en la pared del útero, apoyando las paredes del útero, en la compresión que hace el útero sobre el ser humano que se va formando, y muchos pliegues y huellas tienen que ver es con esa compresión. Es más una formación mecánica intrauterina. La parte de huellas dactilares y de forma de la cara, la forma de la nariz, del mentón, la distancia entre los ojos,
es casi diferente. Y lo que hablábamos estos días de los glóbulos rojos, que la gente sabe que qué tipo de sangre eres tú. Yo soy A negativo o B positivo, a B o RH, que conoce esas cosas. Todo el mundo, hay mucha diferencia, pero claro, hay grupos de personas que hay que son A positivos, hay grupos de personas que son A negativos, hay grupos de personas que son O positivos, otros son O negativos y combinan. Pero cuando, en los estudios, los avances de la ciencia, estudiando más el glóbulo rojo, se consiguieron de que hay 350 marcas más. O sea Ah, que esos grupos A, B y RH se llaman antígenos de superficie de la membrana del glóbulo rojo. Y a la luz de los conocimientos actuales ya han descubierto 350 antígenos de superficie más en los glóbulos rojos. Por eso es que una transfusión es tan delicada y porque el sistema inmunológico supervisa todo el tiempo que esos marcadores antígenos que están en ese glóbulo rojo sean del dueño si le metes sangre diferente, siempre va a haber un rechazo, aunque sean del mismo grupo, del mismo tipo, porque hay muchísimos antígenos. Esta combinación de esos 350 antígenos de superficie que tiene cada glóbulo rojo en cada ser humano es casi exclusiva. No hay dos seres humanos que tengan la misma combinación idéntica de todos esos antígenos de superficie del glóbulo rojo. Tus glóbulos rojos wow, son exclusivos tuyos. Son como una huella dactilar también. Dios mío. O sea que tenemos entonces la diferenciación entre los glóbulos rojos. Ujú. Este, háblame de la de ADN, ¿Del? del ADN, porque dicen que el ADN mío, Sí. la cadena es distinta del otro, Sí, cuando y yo hablamos de los quisiera saber un genes, poquito de esa Cuando historia. hablamos de los genes, debí comenzar diciendo que los genes son el ADN. Ok, El ADN es que está en el núcleo de cada célula. Tenemos cientos de miles de millones de células en el organismo, pero todas las células tienen un núcleo y en ese núcleo tienen el mismo ADN. Todas las células de tu cuerpo, con el que tú se combinó en la fecundación y se formó a ti. Todas tus células tienen ese ADN y ese ADN, el 99% de ese ADN, que son los genes, ¿verdad? Los compartes con toda la especie humana. Toda la especie humana lo tiene como humano. Y tus hermanos y tal. Y mientras más familia es, más se parecen. Pero hay el 0,1%, que ya lo repito, en el que es exclusivo tuyo. Y es esa combinación que te da esa característica única a ti biológicamente hablando, ¿no? Y ese es el ADN. El ADN son cadenas de ácido nucleico, se llama. ¿Ves? Entonces, y hay una lista de ácidos nucleicos, y esos ácidos nucleicos, la combinación es como un código de barra. Entonces, toda esa combinación que se hizo para formarte a ti como persona es un código de barra que Dios te puso en la espalda, en el cuerpo, donde tú quieras, que es tuyo. Así como tú vas, escaneas un código de barra y te dice específicamente qué es para algo. Nosotros tenemos un código de barra creado desde la creación de Dios que nos hizo con eso. Es solo para nosotros, para ti. Cada uno tiene un código, cada ser humano tiene un código de barra o sea, genético. mira, esto no puede ser casualidad, Nini. No, Nada no, aquí es al no, azar, nada de eso que estamos hablando es al azar. Es no. tremendo, porque, y hay otra cosa que yo estaba leyendo, tú sabes, no quiero ser tan ignorante delante de ustedes, aquí estos médicos especializados, y uno tiene que tener algún material de algo, No, ¿verdad? no, no, Aunque sea no, para no. defenderse, ¿no? Y es que el tema es interesante. Y Sí. mira, dice que del gen ese, que es la misma cadena de ADN, según lo que tú estás hablando, dice que es tan hermoso porque de esa misma cadena, de ese mismo gen, se forma el ojo. Es específico para dividirse y formar ojo, para formar nariz, para formar cerebro, para formar corazón, para formar. Entonces, es una cosa tan maravillosa, es Ujú. algo tan especialísimo como, como un gen o como una cosa tan chiquita va a tener como ese orden por sí mismo de él gobernarse como solo y dirigirse solo y tener como un motor él solo
para el dividirse y para formar un ojo y formar un miembro y formar esto y formar aquello. Entonces allí es donde vemos que está la mano de Dios. Es una programación. Alguien tuvo que haber hecho esa programación. Alguien tuvo que haber creado las computadoras no se crearon solas. Las computadoras las creó el hombre. Y ahora con la inteligencia artificial y tienen personas en que tú le preguntas, preguntas y conversan contigo y tal. La única diferencia es que esa se crea por el hombre y eso no tiene vida propia, no tiene sentimientos, no tiene nada. Y ahí es donde está más todavía aún el misterio de la creación y de Dios, esa existencia del alma, del espíritu, del sentimiento, de esta creación, de esta computadora perfecta, de esta programación que vienen los genes programados para crear como exclusivo en cuanto a biología, cuerpo, células, sangre, glóbulos, pero todo eso luego creado viene el toque de la creación de Dios, que es la Maravilloso. vida, que es el alma, que es los sentimientos y estas cosas, ¿no? Que a Ujú, diferencia de la computadora, por eso es que decía una profesora mía cuando que me daba estos temas, hablaba de estos temas de genética y de embriología y de creación, decía cuando escuchaba un concierto de una sinfónica, de una filarmónica, los violinistas presentaban un pianista de esas creaciones de Beethoven, de Mozart, de tanto creador de música, decía, eso no puede ser un simple movimiento de electrones en el cerebro. Ahí tiene ujú. que ver el alma de Dios, ahí tiene que ver, ahí está la energía de la creación, el Sí, ahí espíritu. vamos a seguir nosotros estudiando porque es que cada aspecto lo vamos a estudiar y estás tocando otro aspecto que es teológico, porque Ujú, dice que el templo nuestro, nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo que mora en él. ujú. Y ahí es donde esas cosas buenas, esas cosas Dios las hace. Y otro punto es donde tenemos vida con propósito y tenemos dones y habilidades especiales, así como esa que tienes tú del canto. Pero mira, tú que me tocaste el punto de las computadoras y todo eso, vemos que yo estaba leyendo sobre eso también, sobre la maravilla de esa creación que el hombre ha hecho. Dice que para que un robot camine y se compacte con todo, que cómo cuesta, cuesta muchísimo. Y que eso es una de las partes que más le cuesta a los creadores o a los formadores del robot, de que él vaya coordinando todos los movimientos con el cuerpo. Entonces dice que ahí se ve la grandeza de la creación del ser humano, que es todo una coordinación perfecta. Es que tú ves que tú sientes que se te cae algo, tú mueves esto acompasado con la pierna mientras camina y mientras te va a caer algo en el ojo, tú cierras el ojo. O sea, todo está hecho de una forma espectacular, espectacular. Entonces, bueno, ha sido maravilloso conversar contigo, pero hay otra cosa que también te quería preguntar y es sobre ya la vida creada de nosotros. En estos días cuando te estaba contactando, me dijiste algo que me dejaste así y entusiasmada, porque me dejaste entusiasmada cuando me dijiste, cada quien tiene su forma de comunicarse con Dios o va aprendiendo esa forma de comunicarse con Dios. Y yo no lo he preguntado antes a él, pero yo quisiera saber, o sea, de acuerdo a tu experiencia, cómo tú has sentido a Dios o cómo tú sientes que Dios se comunica contigo y tú te comunicas con Él. Desde los 17 años que yo me fui de mi casa, porque siempre ya la infancia es otro tema, uno está como más en otra cosa, va con los papás, lo llevan, no hay como una autonomía de vuelo en ese sentido, eres católico porque te llevaron a la iglesia y te bautizaron, o eres evangelista, te vas, entonces estás en un tema de que después comienzas a como independizarte de tus pensamientos, de tus sentimientos y comenzar a averiguar, y más que me fui por la rama de la medicina, yo siempre quise justamente no irme solamente por el conocimiento biológico, orgánico, científico y ya, y listo, sino que todo esto, como igual que tú desde esos tiempos, yo estaba buscando, sabiendo, sintiendo de que hay un ser superior, un ser supremo, que es Dios, que creó y que tiene estas leyes y estas cosas con nosotros y que nos cuida y creó esas leyes en donde tú
vas a conseguir en la vida las cosas si tú te comportas y tú sigues algunas normas y algunas características de conducta que Dios ya mandó en un libro de mandamientos y en la palabra que está allí, en donde te dice, bueno, y está demostrado. Entonces, ¿cómo lo vas demostrando? Cuando tú te alejas de la palabra, cuando tú te alejas de la ley de Dios, de las normas, y te comienzan a pasar cosas malas y te comienzan a ver, luego, entonces cuando después vienes, ay Diosito, perdóname, Diosito, vente. Entonces, y te das cuenta que hay una relación entre tu conducta, tu experiencia, tu fe, tu creencia y tus cosas y el éxito y las cosas que tú consigas en la vida. No solamente el éxito profesional, el éxito familiar, que te cases, que tengas una familia, que tengas hijos sanos, que tengas tu papá, tu mamá, tus hermanos que lleguen a viejos con salud, con tranquilidad, con hogares felices. Entonces, este, y en la medida en que todos pasamos por problemas, todos pasamos por situaciones malas, todos tenemos pérdidas, todos se nos muere un familiar, todos tenemos un choque, una tragedia, alguna cosa. Y yo le decía a mis amigos, y le digo a mis hijos, y le digo hay muchas cosas que Dios no está ahí, aquí al lado tuyo para evitar que te pasen cosas, porque nos pasan cosas porque nosotros mismos nos las buscamos, a veces nos alejamos de Dios, nos alejamos o tenemos conductas inadecuadas, o tenemos cosas. Y entonces se me perdió esto. Y entonces me comienza a pasar cosas que me van orientando y llevando y consigo la meta y consigo lo perdido. Y consigo, entonces ya hay un momento mis hijos lo saben. Y a nosotros nos pasan cosas, a mí me pasan cosas mira, que se me atrevió, que no, que dónde. Y yo le dije, eso va a aparecer. Pero tú sabes cómo trabaja Dios conmigo. Dios no me lo va a poner ahí o va a poner las cosas allí. Hay que trabajarlas. Tengo que hacer esto aquí, tengo que hacer esto, hay que buscar, hay que trabajar, hay que salir, pam, 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 y pum, y lo consigo. ¿Te das cuenta? Le digo yo a mis hijos, siempre digo, ¿te das cuenta? Por eso es que cuando pasa algo, cuando falta algo, o que no ha llegado, o alguna cosa, eso va a llegar. No va a llegar hoy, ahorita, ni te lo van a poner en las manos. Te va a llegar mañana, pasado mañana, alguna, pero tú tienes que esforzarte para conseguirlo. Y así es como Dios se comunica conmigo, Amén. de Qué muchas bello, formas, de muchas qué formas. Entonces ya hermoso, yo lo de sé, verdad. yo no necesito que Él me lo diga en palabras. Ya Él me está poniendo ahí, y hay gente que decía, me pasaban muchas cosas, no, porque Dios le da, como se cosa, las peores batallas a sus mejores guerreros, decía alguien por ahí. Sí, yo estoy Sí, de acuerdo. ¿entiendes? Entonces, bueno, me pasaron tantas cosas y son 30 y pico de años viendo pacientes, ayudando familias, desconocidos, amigos, y cuando yo siempre este, actuaba como médico y siempre iba encomendado a Dios, pues. Y siempre antes de entrar a un quirófano, cuando iba a hacer una cirugía con algún cirujano ayudante o alguna cosa, y yo siempre la puerta y encomendaba a Dios porque Dios ha sido toda mi vida el compañero mío. O sea, yo siempre he sentido que yo tengo una relación con Él, este, no te puedo decir si cercana o lejana no es, o sea, muy Pero íntima, personal, tú lo sientes pero allí. íntima porque sí, porque a veces digo ya después de esta altura, si siempre en la mañana le doy gracias a Dios por todas sus bendiciones y por la salud y por todas las oportunidades y todo el trabajo, y que gracias, y que si yo algo le pido, y le he pedido durante muchos años, siempre, este, como persona que ha trabajado y se lucha por querer ayudar a los demás, yo siempre le pido dos cosas a Dios todos los días desde hace muchísimos años, casi desde que me gradué, que le digo es que siempre me bañe con su perdón, porque Cristo murió por nosotros, por el perdón de nuestros pecados, porque somos pecadores y seguiremos siendo pecadores. La segunda, que siempre que yo esté en la calle, como médico lo hacía todos los días. También fui miembro de una fundación que atiende a los niños con cáncer de cáncer, fui rotario, fui fundador de tratamiento de adictos a las drogas, al alcohol.
ad honorem, sin beneficio económico. Y la otra cosa, ahora que estoy aquí en Estados Unidos y que estamos en otras circunstancias y se hace difícil y hemos estado jubilados y ya no estamos viendo pacientes tanto como antes, yo siempre le digo, la segunda cosa que le pido es que siempre me dé la oportunidad de ayudar a una persona o a alguien en el día. Pero no a darle un billete a un vagabundo en la esquina, en un semáforo, nada, pues, una ayuda real, ayuda en que yo pueda ayudarle a darle herramientas para que las personas resuelvan su problema. Y para que trascienda esa ayuda, ¿verdad? Exacto, Para exacto, que sea una ayuda trascendental. exacto. Mira, esto ha sido hermoso porque este señor nos ha dado a nosotros una conclusiva completa de lo que es relacionarse con Dios. Y sí, yo les quiero decir que él es un tremendo esposo, muy unido a su familia, son mis familiares, pues, un tremendo papá, y su papá fue un juez muy bueno también allá en Cumaná. Entonces él viene de unas personas que han querido hacer el bien y él ha aprendido eso y lo ha puesto en práctica. Y yo te quería hablar de que a veces, o justamente cuando uno tiene esos trabajos que son especialísimos, que son de ejercer una ayuda a la sociedad en algún sentido, o bien sea así como tú, como médico, o bien sea como yo que trabajé todo 33 años como abogado en Venezuela. Entonces uno, en esos momentos, uno requiere mucho de la ayuda de Dios y uno aprende a depender de Dios porque se da cuenta de que Dios mete su mano. Me imagino tú en una operación, imagínate, ¿a quién llamas? Si no, primero es a Dios y le dice, bueno, Dios, te pongo en las manos y uno ve cuando Dios facilita las cosas, cuando Dios actúa milagrosamente. Bueno, yo no, ya nos hemos salido un poco del tema de lo que, estamos hablando del bien común, de otras cosas, Mm. pero entrando otra vez en el tema, yo siento que Dios nos hizo a cada quien y soñó con cada quien. Y por ahí hay como una objeción que la gente me pone, porque cuando yo digo eso que estaba diciendo el doctor, Dios hace a sus mejores guerreros, les da las pruebas más difíciles. Pero eso es cierto, Dios hizo la consistencia de cada uno y Dios sabe hasta cuánto aguanta cada uno. Dios en su infinito amor, porque Dios hace como un sistema, yo lo veo como un sistema. Dios trabaja macro en el sistema y ese sistema se retroalimenta, así como es el cuerpo humano, que el cuerpo humano responde cada uno de los genes del cuerpo que tienen su función, así en la sociedad cada uno responde como un sistema. Y Dios tiene a esa sociedad, Él soñó con eso. Lo único es que Él nos da un libre albedrío para que nosotros podamos escoger y que el enemigo está metiendo la puya. Pues es como lo que pasó con Adán y Eva, Dios no los hizo para que pecaran, pero Dios tampoco hizo un robot para que le dijera, usted no va a pecar nunca porque yo lo conduje así y usted no tiene derecho a eso. Entonces Dios no hizo robots, Dios hizo, ni es un dictador, Dios hizo seres pensantes y tú tienes la capacidad de decidir sobre tu vida. Entonces, en esa entelequia, Dios va armando todo eso. Porque cuando tú dices, no, pero, ok, yo soy único, soy original, tengo un valor especialísimo, no hay otro como yo, Dios está pendiente de mí y todo eso, entonces yo soy suficiente. Y te quiero decir, eres tan suficiente que no importa si los demás te aprueban o no. Tú vales por tu valor intrínseco, lo que tú vales como ser humano. Es como el sol, ¿verdad? El sol, así tengo una nube que lo tapa, el sol es sol y siempre va a brillar porque es sol. Y porque venga una simple nube que en un momento determinado lo tape, no va a dejar de ser el sol. Así te pasa a ti. Así vengan muchísimos problemas, etapas duras, situaciones tan difíciles que a veces sentimos que nos ahogan. Así te sientas con el nido vacío porque el hijo que criaste ya se te está yendo, o el esposo te está dejando, o el trabajo se te terminó, o estás enfermo.
ese foco que te alimenta, ese que te dio vida, está contigo. Y Él simplemente quiere que tú sepas que tú vales, que Él te hizo con una situación especialísima y que Él te va a sacar de cualquier embrollo si tú vas a Él. Cuando el doctor estaba hablando de esa parte de que, oye, tenemos problemas y a veces no sabemos cómo lo vamos a resolver. Dios nos dejó un manual y ese manual es la santa palabra de Dios. Cuando yo estaba leyendo de este manual, ahorita cómo Dios nos formó, es el manual que tenemos que leer. Si tú te compras un celular, ¿verdad? Y eso lo hacemos mucho, o nos compramos cualquier objeto eléctrico, de repente agarramos la caja y la tiramos para un lado y empecemos a meter dedo, vamos a ver cómo es esto. Y no queremos leer el manual. Nosotros leemos el manual y después que le damos y le damos, no logramos que la cuestión nos funcione como es. La mayoría hacemos eso. Yo lo he hecho muchas veces. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ah, pero si leemos el manual y sabemos, mire, no acerque el aparato al calor, no lo ponga a cargar más de tantas horas, no. Entonces, el aparato va a tener más vida, porque el que creó el aparato, que sabe cuáles son los límites de ese aparato, él te está diciendo cómo debe funcionar eso. ¿Cómo vamos a hacer para que ese aparato tenga más vida, para que funcione mejor? Así es Dios. Dios te está dejando este manual para que tú sepas cómo funcionas tú mejor. Y es tan tremendo que cosas de la neurociencia que se estaban descubriendo, que se están descubriendo hoy día, de la neuroplasticidad cerebral, de que si el cerebro se puede regenerar, si el cerebro puede ir aprendiendo todo el tiempo, que si lo dice en la palabra de Dios, transformaos. Todos los días puedes transformarte, renovaos. Dice, porque la sabiduría del hombre puede aumentar. O sea, todo está especificado en la palabra de Dios. Nada es nuevo. Simplemente que nosotros agarramos el manual y hasta por cuestiones desde pequeños tendemos a veces a ser rebeldes, ¿no? Entonces papá y mamá, como estaba diciendo el doctor, nos quieren llevar para la iglesia, nosotros no. Entonces, nosotros a veces nos separamos de este librito porque decimos, no, por mi cuenta yo lo hago. No, pero si leemos el librito nos va a ir mejor. Y esto no quiere decir que seas religioso, sino que estás acorde a la orden y en función del autor de tu vida. Y ese es el que quiere lo mejor para ti. Y ese es el que te va a dar lo que es mejor. Y entonces vas a entender realmente cómo tú funcionas. Hay otro punto que quería tocarte, porque yo a veces digo, bueno, y entonces todos vamos a ser felices, suficientes, y entonces hay gente que te dice, ah, bueno, ¿y qué hacemos con aquel que nació mocho o el que nació cojo? El que, como en la era de Jesús, no tenía vista. ¿Será que entonces no son suficientes? Y ahí es donde está la respuesta. La respuesta es que sí lo son. Tú cuando ves una maquinaria como la humana, como hasta un embrión, que es capaz de generar tantos cambios en sí mismo, desde el corazón hasta el sistema nervioso, el sistema endocrino, el cerebro, todo eso es una maquinaria tan perfecta que si no está formada en algún aspecto, no es porque Dios no te quiera. Yo dijera que siempre que pasa algo así, es porque esa maquinaria tiene condiciones especialísimas y está súper adelantada en otros niveles para que cumpla su función dentro de este sistema que nosotros vivimos. Por eso es que cuando tú ves a un niño autista, son unos sabios, son unos genios. De repente tú dices, ay, no, pero él se ponía, sí, él se ponía, pero resulta que agarra un piano,
te hacen unas combinaciones, unas cuestiones en computación, te deja loco. Por eso es que yo lo mencioné en el programa pasado, yo tengo el nombre anotado por ahí, pero este señor tiene un nombre tan extraño para yo pronunciarlo, se llama Bigui, no sé qué cosa, que es aquel señor que tiene pierna, no tiene pierna, tiene el tronquito solamente. Y tú oyes una entrevista con el tipo, un seminario con el tipo y te quedas loco. Él dice que él es feliz como es, tiene esposa, tiene 2 hijos. Y entonces esa gente viene para darnos una lección de vida dentro de este sistema. Porque entonces Dios no lo hizo con una fuerza de voluntad increíble, que más bien diga, bueno, yo estoy perdiendo el tiempo, porque él se siente feliz así. Cuando yo estudié Derecho dentro de la universidad, estudié 5 años con un, un colega mío que se llama Toín Villar. Toín le había dado polio pequeño y Toín y no creció mucho, tenía que ir con muletas a la universidad y me acuerdo yo que subía todas esas escaleras con su muleta y hasta que no le gustaba que tú lo ayudaras. A menos que fuéramos a presentar examen, mira, Toín, deja el orgullo, vamos a ayudarte para que subas rápido esas escaleras porque necesitamos que llegues arriba rápido. Toín se casó con una mujer bellísima, tuvo unos hijos bellísimos, súper inteligente y con un carisma, una inteligencia, unas ganas de echarle ganas a la vida, grandísimas. Y es muy buen, ha sido muy buen profesional. Tengo años que lo perdí de vista, pero muy buen profesional. Entonces, en Venezuela tenemos a Michael Melamed, que se inscribe en todos los maratones del mundo. Ha subido hasta, imagínate, todas las cuestas esas del Canaima por ahí, cuando muchos de nosotros no las subimos. Y se ha hecho famoso gracias a eso. Y también es un gran conferencista. Entonces, no hay nada en este mundo que te pueda hacer rebajar de la valía que tú tienes como ser humano. He visto gente que no tiene manos, pinta con la boca, y lo han desarrollado después de perder las manos, que crían a los niños con los pies, y lo hacen, y viven felices y agradecidos, porque a veces cuando carecemos de cosas, agradecemos más que por lo menos tenemos vida. Y ese mismo Dios es el Dios que nos creó a todos. Y ese mismo Dios les habla a ellos de una manera singular y les da esa fuerza y ellos sienten que no están solos porque Dios los acompaña cada día. No hay razón para que nos sintamos de menos. No hay razón para que sintamos que no somos especiales, porque sí lo somos. Tu huella dactilar no la tiene nadie, porque tú eres exclusivo y único para Dios. Dios soñó contigo y te voy a decir, Dios no soñó contigo para un día, para 2 días, Dios soñó contigo para vida eterna. Sabes que cuando yo soy la menor de mi familia y una vez mi hermana la mandaron a estudiar para un centro un adventista que no estaba en la casa. Y cuando mi mamá iba a servir la comida, que mi hermana no estaba, mi mamá lloraba porque sin darse cuenta ella servía el plato de su hija, pues. Pero su hija no estaba y ella le daba sentimiento y se le salían sus lágrimas. Y yo digo, así Dios se le salen las lágrimas cuando se quiere comunicar contigo para darte su amor, su ternura, su calidez, para mostrarte cuánto tú le importas. Y sin embargo, tú haces de tu vida lo que tú quieras. Ni lo buscas, ni te interesa,
Te fijas en lo que menos debería fijarte en todo lo negativo. No le damos preponderancia a esa creación que Dios hizo, porque cuando leímos ahorita en Génesis 1:26 y 27, decía para que se enseñoree de los peces de la mar. A veces vemos la mar y la vemos aquí. Ahorita, mira, yo allá en Venezuela tenía el mar en el fondo de mi casa. O sea, yo salía de mi casa y me iba para la playa, que era privada, y la podía disfrutar. A veces no iba, a veces iba, pero no le daba esa tan importancia. Y ahorita yo digo, ¿cómo me hace falta mi playa? ¿Ves? Entonces, tantas cosas hermosas, los animales, la naturaleza en sí. Hay una cosa que yo me he dado cuenta siempre, y es que la creación nunca fastidia. Tú puedes querer tener el lujo más grande de la tierra, y te dices, ay, no, porque es que ahora quiero cambiar la casa y la voy a reformar, le voy a poner unos pisos de tal, las paredes de cual a tal, y esto lo quiero así, aquello allá, y el carro lo voy a cambiar. Haces todos esos cambios y pasan 2 años, ya estás fastidiado de eso. Pero yo te voy a decir algo, tú siembras unas maticas, la matica le sale una flor ahorita, una rosa mañana, y entonces sale otro retoño y lo metes en otro porrón. Y cuando te das cuenta, eso nunca te fastidia. La naturaleza no fastidia. ¿Y ustedes saben por qué? Porque la naturaleza la creó el mismo que te creó a ti. Tienes un perrito que te saluda todos los días con cariño y que te espera moviéndote la cola. Claro, a veces se porta mal, pero es como cuando el hijo se porta mal, que a veces provoca darle un correazo o llamarle la atención, pero igualito, mientras más mal se porta, más tú lo quieres. Igualito pasa con el perrito. E igualito pasa con toda la creación de Dios. Dios nos está invitando a que tengamos vidas suficientes, que nos creamos que valemos porque nosotros valemos, a que entendamos a que todos somos iguales, que somos hijos de Dios, porque no es que unos valen y otros no valen, no, todos valemos, todos somos iguales, porque tanto vale el que no tiene el piecito como el que sí lo tenga. Entonces, somos seres especialísimos. Un último punto es que yo le hubiera querido pasar un video, pero tuve problemas para ponerlo aquí. Y en ese video yo vi que, y lo he visto ya como en 3 veces, que nosotros cuando respiramos, el sonido que emitimos son de las letras del nombre de Jehová. Y eso lo han sacado sobre todo los judíos. Por eso es que en la palabra de Dios dice que todo lengua alabe a Jehová. Todo ser creado alaba a Jehová. Con tu respiración es la última cosa distintiva que tú estás diciendo. Yo soy de ese creador. Bueno, doctor Francisco, no sé, sus últimas palabras para cerrar. Estoy muy emocionada. Yo sé que ellos también por lo que están poniendo aquí, de que usted nos haya visitado en el día de hoy. Bueno, darte las gracias de nuevo por la invitación, que estoy a la orden para cualquier otra tema, otra cosa, otra conversación. Me encanta este tipo de temas, de conversaciones, porque el propósito de tu podcast, de estas cosas, no es figurar nosotros, es una información que se manda, que yo sé que tú la quieres que llegue a tu gente, a las personas, a los que tengan la oportunidad de escuchar esto, para que se motiven a entender, a valorarse, a entender cómo fuimos creados, cómo debemos regirnos en la vida, acercarse a Dios, y que la única forma de llevar una vida tranquila, en paz y conseguir tus metas es estar cerca de Dios. Y si está cerca de Dios, justamente aprendiéndose ese manual
leyendo ese manual y aprendiendo a- con él cuáles deben ser los patrones de conducta que debe tener en la vida, este, y desarrollar en ti tus capacidades, tus virtudes, llenas de la fuerza y la energía y la gasolina más fuerte que existe en el universo, que nos las dio Dios y nos dio la capacidad también de sentirlo y de darla, que es el amor. Entonces, Amén. así es. Si todo se hace con amor, Dios nos inyectó y nos consiguió, que esa es como que la última gota que nos dio la energía y la gasolina para vivir, que fue su amor, y es el que nosotros también sentimos y tenemos que transmitirlo también para conseguir nuestras cosas, nuestras metas. Amén. Mm. Aquí, miren, no había leído. Luz Beleoni 80 dice que estamos esperando la gran premiere. Esto fue desde temprano. Aquí también desde Houston, Texas. Estamos esperando la gran premier, mi hijo Daniel. Marimar también nos dice, oye, se me ocultó. Hola, aquí estoy Judy esperando su gran programa. Tenemos aquí a Yesenia Guzmán desde México esperando a esta grandiosa mujer. Cónchale, me están subiendo bastante la estima. Hola Judy, Marimar, Yesenia Guzmán, ahora sí te veo, te mando un beso. Deisdeli Hernando, hola tía, te mando un abrazo enorme, mando por ti, lo amén. Aquí hay unos políticos mandándome viva Trump. Ay, Carely, tu sobrina. Te Ajá. amo, mami, orgullosa de ti. Saludos al tío Francisco Javier Gómez, tu hijo. Los amo. Este, Mercedes Rodríguez, mi sobrina. Qué interesante este tema. Toda la familia metida aquí. Sheila Ortiz, te quiero, mi tío Nene. Evelyn Hernández, corazones, Sheila conectada, escuchando los dioses majestuosos, lo podemos ver en la creación, qué belleza escucharlo. ¿Qué más? Ajá, el político me escribe, me pone ahora viva el sol. Sofía Mujica, gracias Sofía, súper interesante, Dios nos hizo únicos. Y Mercedes Rodríguez desde Chile les manda saludos a todos. Muchísimas gracias por querer oírnos, por participar. Estamos muy contentos. Sé que el doctor Francisco también está muy contento. Saludos para la familia y gracias Claro. por venir. Y yo te digo en esta hora, Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén. Dios alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Es una Amén. oración que está en nuestra palabra de Dios. Dios nos bendiga Amén. en esta semana y para la otra semana vamos a estudiar otro aspecto importantísimo, otra característica de por qué somos suficientes y vamos a seguir subiendo nuestra autoestima y ese encuentro con nuestro Dios cada día. Dios los Amén. bendiga. Amén.